Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del registro de las bases de datos en la propiedad horizontal, conforme a la Ley 1581 de 2012. La pregunta más importante es: ¿deben las copropiedades registrar las bases de datos personales que crean y tratan? La respuesta a esta pregunta es que sí, sí están en esa obligación de hacer este registro. ¿Cuál es la intención de esta ley? ¿Qué persigue esta ley? Básicamente, proteger el derecho a la intimidad con el que nos cobija nuestra Constitución política. Esta ley es una manera de protegernos, o mejor, proteger nuestra privacidad con respecto al tratamiento que las personas que toman nuestros datos personales como individuos, ¿qué hacen con ellos? Es su intención regular esta actividad. Básicamente debemos decir que para poder hacer un tratamiento de datos personales, es decir, manipularlos, almacenarlos, pasárselos a otra entidad, a otra persona, requieren autorización. Autorización por parte, por supuesto, de la persona que entrega su dato, que entrega su información personal, su nombre, su teléfono, su correo electrónico, sus datos personales, etc. ¿Qué es un dato personal? Cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas. Es decir, como les mencioné anteriormente, son esos datos que hablan de mí, que son míos, que son personales, que son propios: el número de hijos que tengo, mi estado civil, mi grupo sanguíneo, mi estrato socioeconómico, etc. Entonces, entrando en materia, ¿cuáles son esos datos personales? Todas las copropiedades manejan, por lo general, equipos de cómputo en los cuales almacenan información sobre las personas que viven en la propiedad, en la copropiedad, bien sea esta comercial, mixta o solamente de habitación, como un conjunto residencial. También están almacenadas en programas contables como Daytona, solo para citar un ejemplo, o programas contables como ELISA, SIGO, o una base de datos hecha a partir de Access, de Microsoft Access. También tenemos listas que llevamos de manera física, en papel, como son planillas o las listas que hacemos de los niños en las fechas de abril y octubre, cuando se celebran días especiales para los niños. Generalmente hacemos una lista para hacer actividades con ellos, fiestas o entregarles un regalo, etc. ¿Qué es tratamiento de datos personales? Dice claramente la superintendencia: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, circulación o supresión de esta información personal acerca de las personas que tienen que ver con la copropiedad. ¿Quiénes son las personas que tienen que ver dentro del tratamiento de los datos personales? El titular, que es la persona que entrega su dato. Soy yo quien voy a un edificio o a un centro comercial o a un edificio de oficinas. Generalmente el encargado en el counter o el vigilante me solicita una información, o en algunos casos me pide mi cédula. Mi cédula contiene datos sensibles como son mi huella, mi foto, tiene mi factor RH, y es una información que es personalísima, que es mía. Yo en ese momento soy un titular de esos derechos y de esos datos. ¿Quién es el responsable? El responsable es la persona que captura esos datos: el edificio, la copropiedad, el edificio de apartamentos, el conjunto residencial, etc. Y también tenemos otra persona que es el encargado. El encargado es esta persona a quien es responsable, por ejemplo, el administrador de un conjunto, que entrega a otra persona esta base de datos con información personal de las personas que viven en el conjunto, para citar el mismo ejemplo.
se las entrega a una compañía de seguros para que haga un análisis acorde con el perfil de las personas y puedan ofrecerle una póliza que se ajuste a las necesidades de la copropiedad. Asimismo, cuando se entregan las bases de datos con información personal de personas que están en condición de mora por pago de expensas. Una parte muy importante y que siempre debemos tener presente, no podemos perder de vista, son los datos sensibles. Son los que afectan la intimidad de las personas. Ese uso indebido puede generar como discriminación. Por ejemplo, copropiedades donde especifiquen si algunas personas pertenecen a una tribu o son de determinada raza o son de determinado país y hacen esta discriminación dentro de una lista, de una base de datos. Este tratamiento es claramente sensible y por lo tanto requiere una autorización expresa. Debe ser firmada por la persona dueña de la información, es decir, por el titular. Otros datos sensibles son los de los niños. Los niños, siempre que tomamos un dato personal, de información personal de menores de edad, debemos contar con un permiso firmado por el representante legal del menor, que puede ser sus padres o su tutor legalmente reconocido. ¿Cómo llevamos a efecto este registro de base de datos? Ya hemos dicho que es en cumplimiento de una premisa constitucional, que debemos hacerlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es un procedimiento que se hace en línea, no hay que ir a hacer fila, no se trata de presentarse en las oficinas de la Superintendencia, sino que lo hacemos a través de Internet. Más adelante vamos a verlo claramente. ¿Cuáles son estos primeros pasos? Debo saber qué bases de datos yo tengo en mi copropiedad. ¿Cuántas bases? El número de bases de datos que tengo y en cada base de datos cuántas personas hay relacionadas. Es tan claro como este. Yo me permití hacer algunos ejemplos. Cada copropiedad tiene la necesidad de crear sus propias bases de datos. Residentes, propietarios, si son arrendatarios, si son proveedores, si son empleados directos, si son contratistas, etc. También hay que tener claro y presente cuáles de estas bases de datos son automatizadas, es decir, están en un computador, están en internet, están en un servidor externo, y cuáles de estas son físicas, que tenemos en libros, en planillas, en acetas, en el archivo inactivo, etc. Bueno, ya habíamos hablado de esto. La finalidad es la razón por la cual yo tomo esta base de datos. Yo ¿para qué necesito hacer una base de datos con esta información personal? ¿Para qué la voy a usar? Como ejemplo, puede ser para gestión administrativa o financiera, o control de ingresos, de pagos, de control de infracciones por parte de los copropietarios o residentes del inmueble o los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Es importante tener claro que se debe hacer un registro por cada base de datos. No significa que si yo tengo 4 bases o 5 bases de datos, hago un solo registro. No, debo registrar por cada base de datos, debo hacer todo un procedimiento. Al final, la superintendencia me entregará a mí un soporte de cada base de datos que he registrado. Bien, ya hablamos del inventario. Lo segundo que debemos hacer es obtener un root directamente descargado de la página de la DIAN. Y este root debemos descargarlo, guardarlo en formato PDF sin clave de apertura. Porque de esta manera pues la superintendencia no podrá corroborar los datos que están contenidos en el root y que nosotros estamos registrando.
Y el último tema, que es muy importante, de pronto el más, si ustedes me permiten, complicado, es establecer por escrito una política sobre el tratamiento de bases de datos personales. Esta política contiene toda la información acerca del manejo que yo le doy a las bases de datos que administro y que trato. Es decir, debo decir yo cómo capturo el dato. Cuando una persona viene y hace su pago de la administración o de la cuota extraordinaria, yo en ese momento tomo sus datos, lo hago a través de un programa del computador, en una hoja de Excel, o lo hago en una planilla física, o en un libro de actas, o en un libro de contabilidad. Este procedimiento yo debo informarlo y debo decir dónde lo guardo y qué personas tienen acceso a él. También la forma en que es protegido, quiénes tienen acceso a la información y cómo pueden hacer los titulares, los dueños de la información, para acceder a esa base de datos. Más adelante vamos a explicar por qué. Esta política se redacta, se guarda en formato PDF y este archivo es el que se sube a la superintendencia, a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Básicamente la política debe contener, entre otras cosas, los datos del responsable, que generalmente es el administrador, quien es el representante legal de la copropiedad. La información relacionada con la forma del tratamiento, es decir, cuanto a la recolección, a la finalidad, al uso, etc. También debe tener una indicación de los canales con que cuentan los titulares de la información, sobre cómo, si alguien desea, por ejemplo, ser suprimido de una lista, o que su información sea cambiada, o que su información sea complementada, o que sea excluida. Se le debe informar de un procedimiento, es decir, la persona llena un formato que se lo entrega al vigilante o a la persona encargada de recibir la correspondencia, y el administrador o la persona que el administrador designe es quien lleva a cabo el proceso. Después de finalizado el proceso, le informarán al titular acerca de su petición. De aquí parte algo muy importante, que es designar a una persona que haga esto que les acabo de mencionar, que es, en la superintendencia lo llaman el oficial de datos personales, es decir, es la persona que se encarga, que conoce las bases de datos personales, que conoce el tratamiento, la ubicación, etc. Y por último, la fecha de entrada en vigencia de las bases de datos, es decir, cuando se capturaron los datos y a partir de qué momento esa base de datos entra a hacer, la copropiedad entra a hacer uso de esa base de datos. Bueno, esto ya lo mencionamos. De pronto nos faltó hablar un poco sobre el establecimiento de un procedimiento para atender las quejas, los reclamos y las solicitudes por parte de los titulares, que creo que no requiere mayor explicación. Asimismo, debemos configurar un aviso de privacidad. Cuando las personas nos van a entregar su dato personal, debemos debemos darle a conocer este aviso de privacidad, que no es otra cosa distinta a la información sobre el responsable, es decir, el administrador en este caso, la finalidad con la cual se está tomando el dato personal, los derechos que tiene al entregar sus datos personales, los que mencionamos hace un momento, cómo acceder a esa política. Esta política se almacena en los servidores de la Superintendencia de Industria y Comercio, y las personas pueden entrar allí a consultar esta política. Sin embargo, es obligación de la copropiedad mantener un procedimiento para que las personas accedan al texto de esta política. Es decir, se puede dejar en la cartelera o se puede poner en la página web o en Google Drive si utilizan este servicio, etc. Y también, algo que también hace parte de la política de tratamiento de datos personales,
es la forma del cumplimiento de los principios del tratamiento de las bases personales. Es decir, el principio de legalidad, la forma en que yo tomo el dato, que sea de forma legal, la finalidad, que yo tomo los datos con un fin específico y no ningún otro. No puedo decir que voy a tomar estos datos para los copropietarios que tienen una necesidad particular y después termino usándola para otra cosa, o cediéndosela a un proveedor, no sé, por poner un ejemplo, de puertas de seguridad, y que esta persona empiece a llamarles y a ofrecerles el servicio porque han sido informados de que no tienen la suficiente seguridad a sus puertas. Es un ejemplo tonto, pero pues para poder explicar. De libertad, que las personas son libres de entregar o no sus datos personales. De veracidad o calidad de la información, que los datos que yo almaceno son veraces, que están consignados conforme a mí me autorizaron a tomarlos, que se han hecho con transparencia, no como preguntando sin querer preguntar para obtener una información diferente a la que las personas están entregando. También el principio de acceso y circulación restringida, que se trata de como les mencioné anteriormente, que no cualquier persona puede acceder a los datos personales, sino que solamente el responsable y las personas que éste designe. También que las bases de datos no van a estar circulando a través de proveedores diferentes o para finalidades distintas. Finalmente, de seguridad, el principio de seguridad, que está referido a que las bases de datos, si están guardadas en un computador o en un medio electrónico, esos medios electrónicos cuentan con protección con contraseña, que esa contraseña se cambia periódicamente, que el acceso no es decir, no entra el presidente del consejo, todos los consejeros, el administrador, la secretaria, un proveedor, no, solamente lo utiliza la persona que está consignada en la política. Y por supuesto la confidencialidad. Aspectos importantes a tener en cuenta. A la página de registro de la superintendencia no debe subirse la información contenida en las bases de datos, es decir, los datos que están listados, relacionados en la base de datos, sino solamente se informa el nombre de la base de datos, por decir arrendatarios. Y ahí tengo, en los arrendatarios tengo 200 personas. Este es el dato que necesita la SIC. ¿Cómo se llama la base de datos? ¿Cuántas personas hay? Y yo para qué tengo capturado este dato. Algo muy importante es que quien haga el registro en la superintendencia debe tener acceso al correo electrónico que está registrado en la superintendencia, en el RUT, perdón. Allí, a este correo electrónico es donde la superintendencia enviará el usuario y la contraseña, mediante la cual la persona, el administrador esperamos, ingrese y haga el registro de las bases de datos. La superintendencia exige que cuando se presente un incidente relacionado con las bases de datos personales, debe informarse a través de los canales como el de la página web, donde informe sobre el incidente como tal. Por ejemplo, que se robaron los computadores, o que un empleado de la administración sustrajo subrepticiamente esta base de datos y la vendió a algunos proveedores o la facilitó a personas a quienes no debía hacerlo. Es necesario hacer esto, o de lo contrario esto podría acarrear sanciones. La persona que tiene acceso a las bases de datos personales recomiendan mucho que tenga en su contrato de vinculación con la copropiedad un contrato de confidencialidad, para que de esta manera se garantice aún más que en el caso de presentarse un incidente es fácilmente identificable un responsable. Dentro de la política se establecen algunos controles
para evitar la consulta indiscriminada de las bases de datos personales, como les mencioné, que no cualquier persona pueda entrar a consultarla. También dentro de estas políticas se deben relacionar los procedimientos, o se debe describir un procedimiento para la recolección, circulación y disposición final. Es decir, cuando ya esta base de datos no la requiero más, cuando tengo, no sé, las hojas de convocatoria a la asamblea, las voy a destruir, debo hacer un acta, debo asegurarme de que destruyo completamente estos registros con información personal. Ese procedimiento debe constar en la política y en los documentos que se establecen para este fin. Bueno, los permisos deben ser claramente, las personas que tienen autorización para ingresar a las bases de datos y manipularlas deben contar con una autorización expresa. Asimismo, debe establecerse un procedimiento o política para controlar el tratamiento que le dan los encargados. Es decir, si el abogado se lleva la base de datos de morosos, para citar un ejemplo, la copropiedad como responsable de esas bases de datos está en la obligación de asegurarse que la firma de abogados o el abogado de confianza tiene a su haber dispuesto un procedimiento similar al que tiene la copropiedad para el manejo de las bases de datos. Es decir, no simplemente entregársela, señor abogado, cobre, sino que el abogado debe asegurarse de que tiene un procedimiento, de que cuenta con la seguridad de que las bases de datos van a ser transportadas correctamente, de que estas bases de datos no serán consultadas indiscriminadamente, sobre todo que es un dato sensible. El hecho de que una persona esté en mora es un dato que afecta a su intimidad. En general, asegurarse que el principio de confidencialidad esté vivo tanto en el responsable, la copropiedad, como en el encargado, para el ejemplo que dimos, el abogado, o la compañía de seguros, etc. Bien, entrando en materia, esta es la primera página que ustedes encontrarán al ingresar al registro, al digitar www.sic.gov.co. aparecerá este link y posteriormente aparecerá la posibilidad de registro. En esta parte donde dice regístrese es donde se encuentra el primer punto de contacto para hacer este registro de bases de datos personales. Y es acá, después de que yo solicito un registro, la superintendencia me va a pedir que suba el root que descargué de la DIAN. Es importantísimo tener en cuenta que de acá es donde la superintendencia tomará toda la información. Es un programa inteligente que le va a permitir facilitar que la información que nosotros estamos consignando en las bases de datos es correspondiente a la que está consignada en el root. Acá en la parte de seleccionar, en esta parte de seleccionar archivo, tendremos la posibilidad de cargar a la página de la superintendencia el root de la DIAN que hemos descargado. Debemos recordar que guardar ese archivo debe hacerse sin contraseña de apertura. Después de hacer esto, el sistema nos enviará a esta página donde podemos iniciar la inscripción de las bases de datos, iniciar el correspondiente registro y acá iniciaremos con el responsable del tratamiento. Esta información proviene directamente del root que hemos subido en el paso anterior. Solamente tendremos que complementar algunas cosas como dirección, el teléfono, el tipo de entidad, etc. Después de hacer clic en guardar, pues ya nuestra información quedará subida al servidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Una parte de lo que hablamos anteriormente con respecto al inventario de las bases de datos tiene que ver con esta sección. Acá nos dice cantidad de bases de datos a registrar. Es importante saber que el número que yo consigne acá
puede ser aumentado, pero no puede ser disminuido. Es decir, si yo digo que tengo 3 bases de datos para registrar, no puedo solamente registrar 2, debo registrar 3. Pero si informo que son 3 y posteriormente sale una nueva base de datos, es decir, yo tenía proveedores, residentes y empleados, y me surge una nueva que es residentes con mascota, para citar un ejemplo. Entonces puedo aumentar a esa nueva base de datos, pero en ningún caso podré disminuirla. Cuando yo le informo a la superintendencia cuántas bases de datos voy a registrar, acá me mostrará el número de registros que debo empezar a completar. Acá, como solamente registré una, pues solamente me muestra uno, pero acá pues estarán este número de registros conforme el número de bases de datos que yo informé. Al dar clic en continuar registro, entonces empezaremos con la parte del nombre que tiene la base de datos. Para nuestro caso, o el caso del ejemplo, tenemos asociados. Y acá en finalidad desplegamos este menú y encontramos las posibles finalidades que yo le voy a dar a esa base de datos. Nosotros escribimos asesoría y capacitación en propiedad horizontal y propiedad raíz. ¿Cuántos titulares tiene esa base de datos? Este número es arbitrario, pusimos 1534 como para que nos sirviera de ejemplo. Nosotros hemos hecho registros de bases de datos de 4 titulares, es decir, una base de datos de empleados que solamente tiene 4 titulares, 4 personas empleadas. Posterior a esto, los siguientes módulos ya tratan más específicamente sobre cada base de datos, la forma de seguridad que yo le doy, la manera en que se hace el registro, la manera en que yo le doy protección, me pregunta si yo tengo un contrato de confidencialidad con las personas que manejan las bases de datos, etcétera, etcétera. Son ya preguntas muy específicas para cada una de las bases de datos. El plazo para registrar las bases de datos vence el 31 de enero de 2018. Eso no significa que el 1 de febrero ya no va a haber posibilidad de registrarlo. Sí va a haber posibilidad, pero ya se tomará como extemporánea. Ya se han presentado 2 ampliaciones de plazo. No creo que vaya una tercera, pues, pero esto ya es potestad del gobierno nacional. A partir del 1 de febrero todos los registros serán extemporáneos. No significa que automáticamente vayan a tener una multa, pero sí tendrán una marca y serán las personas o copropiedades o personas jurídicas que estarán bajo la lupa de la superintendencia. De presentarse un incidente, esto podría ser tomado como una muestra grave para generar una sanción. Las sanciones de la superintendencia son altas, aunque se hacen con base en la capacidad financiera de las personas jurídicas o de los infractores, sin embargo son multas bastante considerables. Lo mejor es no dejar hasta último momento, estamos muy a tiempo para hacerlo. Nosotros podemos prestarle la asesoría para hacer su inventario de bases de datos, para redactar su política, su aviso de privacidad y acompañarlos durante todo el registro de las bases de datos personales. Estos son nuestros contactos, quedamos muy a la orden, muy pendientes, les entregamos nuestros datos personales. Cualquier consulta pueden dirigirla a los correos electrónicos que están acá. Mi nombre es Julio César Rivero, mi correo electrónico juridicocr@servilonjas.com. Estaré dispuesto a resolver las dudas que ustedes a bien tengan formular. No siendo más, les agradezco su atención y me despido muy cordialmente. Hasta luego.